Hola a todos, en este tutorial voy a configurar la pantalla de Fantasma, la tercera escena de realidad aumentada. Teniendo en cuenta que tiene unas características comunes a lo que ya hemos visto, pues digámoslo así que hemos simplificado el proceso fundamental, es decir, ya he realizado la configuración del marcador, ya he insertado un objeto 3D dentro de este marcador, he configurado la cámara IR para que funcione sin ningún inconveniente. Aquí vemos el modelo con su botón virtual que aún faltaría por asignar un script. Entonces este es el modelo tridimensional del fantasma. En este caso nuestro fantasma tiene estas siguientes características. Es un modelo tridimensional, es una malla original de Blender que no tiene ningún componente de animación preestablecido a través de un esqueleto. No tiene esqueleto, por lo tanto aquí lo vemos, no tiene ningún esqueleto, y al no tener ningún esqueleto, la información como se nos presenta es simplemente esta: la malla, un elemento supuestamente de animación, en realidad no hace nada, el avatar y ya. Esto prácticamente lo maneja Unity de manera predeterminada, pero este modelo no utiliza un esqueleto. Ahora hay que tener claridad en algo, y es que no porque no tenga un esqueleto no se puede animar o no puede interpretarse en términos de animación. Digamos que cuando Unity importa el objeto y lo interpreta, lo que hace es asignarle un componente de animación por defecto, pero realmente esto es algo que no tiene nada ni no está cumpliendo con ninguna función. Eso por un lado. Lo segundo es que hice el mismo proceso de separar los materiales, no dejarlos insertos en el archivo, sino separarlos en una carpeta. Y este material tiene una textura. Voy a cambiar acá el color, aprovecho y cambio este color. Tiene una textura que podría decirse le da una, una apariencia fantasmal al personaje, pero para efectos de este ejercicio académico voy a dar la opción que a través del portón virtual yo pueda cambiarle la textura, una textura que ya está establecida, y digamos que el usuario tenga la opción de ver el fantasma con dos apariencias. Aquí voy a guardar esto. Para poder utilizar este script que ya está elaborado, pues voy a hacer lo siguiente: voy a decirle importar new asset y voy a ir a monsters, recursos, mis scripts, y por acá debo tener un botón que en este caso, un script, perdón, que se llama virtual button color. Vamos a importarlo. Importa como cualquier asset, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, si tuviese algún error de script, tuviera algún error en la línea de código, inmediatamente que termine de analizarlo nos va a mostrar algún error. En este caso no fue así. Arrastro a mi marcador este script, acá lo vemos, y en este caso nuestro script nos hace un llamado de lo siguiente: nos pide que metamos el botón virtual, nos pide que metamos la textura principal. La textura principal es esta. Una textura secundaria, por decirlo de alguna manera, la textura esta es la que nosotros cambiaríamos, que es esta, y el objeto al cual le vamos a cambiar esa apariencia. Voy a darle doble clic aquí al script y vamos a analizarlo un poco. Cargar virtual button color. Este script tiene las siguientes características. Ya vimos una variable pública que es el botón virtual, una textura principal, una textura secundaria y el objeto que yo adicioné, que es el modelo del fantasma, que en este caso lo que hace es obtener de él las propiedades de la clase renderer. La clase renderer en esencia es que se pueda mostrar la malla, que se pueda mostrar los materiales y sus características, que en esencia son color y textura. En este caso es textura. Igual iniciamos la función start haciendo un llamado a estos componentes de material del objeto, la textura principal, y que en teoría sería la que nosotros mostraríamos acá.
la que nosotros estaríamos determinando acá, que es la misma que ya posee. Cuando nosotros presionemos el botón, entonces nos va a mostrar la otra textura, y cuando liberemos el botón, entonces nos va a mostrar la textura principal. Eso es en esencia lo que hace el script. Vamos a darle play. Y aquí vemos entonces nuestro marcador, nuestro modelo. No sucede ningún cambio. Bien. Una cosa que de pronto no había aclarado, y pues es importante tenerlo en cuenta, es que el comportamiento del botón virtual depende de la posición que tenga con respecto al marcador. Entonces, porque el marcador obviamente es un delimitador que me dice a mí espacialmente no solamente cómo va a montar el personaje, es decir, dónde está el marcador real físico, cómo va a montar el personaje, sino cualquier comportamiento que esté relacionado con él. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es que voy a achicar un poco el fantasma, voy a permitirme cambiarle la posición en el marcador un poco más atrás para poder dejar el botón un poco más grande de pronto, y encima del marcador, que no tenga ningún inconveniente. Vamos a darle control S, guardamos, miramos otra vez, listo, ahí ya nos cambió la textura. La textura tiene un color más clarito, fíjense, es más claro, pero en este momento la interpretación que da el marcador, y en cierta forma se debe a que sea tan pequeñito, es que la cambia, pero la vuelve a ejecutarla. Y es que en esa lectura que hace constante el marcador, o el Unity sobre el marcador, obviamente, y es muy pequeño, por ser tan pequeño el botón virtual y este marcador, pues resulta un poquito difícil. Digamos, aquí ya lo cambia, fíjense que aquí ya se mantiene un poco más constante, pero esa rotación tan extraña que tiene este botón virtual, ese modelo, perdón, fíjense que si yo introduzco un poco más, prácticamente se mueve todo, y esto se debe precisamente a un error en cierta forma de la aplicación, lo que sugeriría entonces que hay que configurar el tamaño de los marcadores de una manera un poco más próxima a cómo sería la relación en cuanto al modelo y el botón virtual. De todos modos, si yo coloco el botón virtual más cercano, y esto es un aspecto importante a tener en cuenta, voy a mostrarles acá algo relacionado con estos marcadores. Me refiero a bueno, aquí está demorado en ejecutarme, en mostrar el marcador. Me sacó, como me demoré tanto sin estar conectado a la plataforma, me sacó. Aquí otra vez ingreso. Bien, entonces vamos a Target Manager y vamos a mostrar aquí Monsters Jail. Tenemos el target fantasma, vamos a mirarlo. Aquí tiene un buen rating, tiene un rating alto. Vamos a mostrar, fíjense que las características para poder trabajar con el marcador resultan más bien escasas, es decir, esta es la zona en la que yo estoy dejando el botón virtual, y de una manera u otra por esa razón es que resulta tan dificultoso que nos muestre el personaje adecuadamente. Podría pensarse entonces que tal vez lo más adecuado sea poner el botón virtual detrás donde está el fantasma, y el fantasma aquí en esta posición, esto ponerlo en 0, el botón virtual ponerlo en 180. Aquí no me deja rotarlo. Bueno, cambiemos el spray, que ese sí lo puedo rotar. Listo. Y si le doy play, posiblemente ya sea más fácil la lectura. Me refiero que tengo que rotarlo en primera instancia, fíjense, y aquí ya permanece más tiempo el cambio de la textura. Sin embargo, ese efecto de movimiento que se da
ese sí es un efecto común y silvestre realmente de nuestro marcador. Y tenemos entonces una configuración ya más detallada con respecto al personaje. Digamos que aquí ya podemos ver el cambio de textura, dura un poco más, pero fíjense que se mantiene de todos modos ese movimiento del marcador con respecto al personaje. Perdón, el movimiento del personaje con respecto al botón virtual. Me refiero a que cuando se interactúa con el botón virtual, se mueve el objeto, se mueve el botón virtual, y obviamente esto no es lo correcto. Se supone que no debería ser de esta manera. Vamos a experimentar con esta opción que se llama extender tracking, extender la opción de búsqueda de rastreo. Y lo que facilitaría en este sentido, fíjense, es que extiendo el área de reconocimiento y de una u otra manera me ayuda a que la textura dure un poco más. Pero otro aspecto importante es que si yo me muevo, ya el marcador pareciera que lo obvia, porque todo lo que está visualizando por cámara se convierte en un marcador. Sería interesante siempre y cuando yo pudiera interactuar de una manera mucho más sencilla con esta opción, y es que yo podría simplemente trabajar con el cuerpo. Pero esto es algo que aún falta por corregir en Unity. Y esto se debe a que al dejar extendido el tracking, realmente lo que debería hacer era extender el área en términos del marcador, no que aquello que está detrás del marcador se convierta en un elemento de tracking como lo hizo con mi cuerpo. Vamos a quitarle entonces esta opción, vamos a guardar, y esta sería entonces la opción de trabajo con Vuforia. Esto en cuanto al manejo de botones virtuales, y en este caso vimos cómo podemos utilizar un mismo script, una misma base de scripting, pero para hacer tareas distintas. En este caso, la tarea es que en lugar de reproducir una animación, aquí lo que hicimos fue simplemente meternos en un componente renderer de un objeto, de un modelo 3D, para poder manipular su material, específicamente poder cambiar su textura principal. Eso es todo en lo que involucra a esta pantalla fantasma. Procederemos entonces a realizar las últimas configuraciones de la aplicación para hacer la compilación final. Muchas gracias.